trader nos ayuda durante la operativa. Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches, qué alegría estar nuevamente con Bienvenido. Vamos, como ustedes saben, el día de hoy tenemos una masterclass especial, una masterclass que creo que muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos estado esperando con muchas ansias. Así que, pues sin más, ya pudieron ver quién es nuestro panelista principal. Bueno, de hecho, la host, ¿verdad? El día de hoy. Tenemos a la licenciada Elizabeth Bustamante, quien nos estará brindando hoy los temas y el tema que nos preparó para esta masterclass. Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, traders? Muy complacida. Esta masterclass es motivo de gran alegría. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta masterclass. Va a ser una serie de charlas que vamos a empezar a partir de este momento, una serie de charlas con una buena cantidad de información a partir de hoy, porque sabemos que es necesario apoyarlos en su trading, apoyarlos en ese momento de la operativa. Durante este webinar vamos a manejar varios aspectos. No solamente darles la bienvenida y presentarme lógicamente. Elizabeth, soy psicóloga y trader con alta experiencia en psicología, con una alta investigación, modestia aparte, sin ego. Pero para que se enteren de la capacidad que hay en cuanto a la investigación, en cuanto a la responsabilidad, les vamos a dejar micrófono abierto para que por favor participen. Si va a intervenir, le queda el micrófono abierto durante todo este webinar para que pueda participar si lo desea, para que pueda hacer preguntas si tiene cuestionamientos. La idea es que esta noche usted no se vaya con dudas, la idea es que usted tenga respuestas a las preguntas que viene haciendo desde hace tiempo, porque ya es hora. Después de un largo tiempo de investigación, de llevar al laboratorio de la práctica, un buen trabajo desarrollado en la mente de los muchos traders, pues ha llegado la hora de sacarlo al público. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario que podamos tener toda esa información pertinente para podernos ayudar dentro de la operativa. Pero para este webinar es muy importante pedirles el favor de que nos concentremos, que estemos concentrados porque es una información muy profunda, es una información de mucho, digámoslo, de calidad. Es una información que les vamos a entregar de mucha investigación, con una alta conciencia de responsabilidad con respecto a lo que se ha llevado al laboratorio de la práctica, repetimos, con muchos traders, y no únicamente con muchos traders, sino un laboratorio propio, laboratorio personal. Como traders hemos vivido las falencias que ustedes han vivido y como traders hemos salido adelante en la operativa, en las emociones, en los egos y en esa mentalidad que a veces nos hace presos para poder sobrepasar la barrera de nuestra conciencia. Y entonces se ponen adelante todas esas emociones, todos esos egos, y la verdad es que se pone uno sin saber qué hacer, como lo hemos vivido en conciencia propia y como lo hemos vivido a través de los traders que hemos tratado con el paso del tiempo, con el paso de la experiencia. Pues es importante que sepan que no únicamente la investigación está basada en pocos, sino en muchos, y además una investigación propia. Sean todos cordialmente bienvenidos a este webinar y sin más preámbulos vamos a iniciar. Les recuerdo que van a ser una serie de conferencias que vamos a entregar a partir de este momento, con información muy profunda, y por eso es muy importante que esté usted concentrado para que pueda entender, para que pueda comprender todo esto que le vamos a entregar. Y, y lógicamente, vuelvo y le repito, bienvenidos.
Vamos a empezar con una psicología especial, una nueva psicología en el trading. Para poder empezar este tema, es muy importante que ustedes comprendan que nosotros los traders, generalmente cuando pasamos por un evento novedoso, por un evento importante en nuestras vidas, em, como por ejemplo aquellos acontecimientos importantes de trascendencia en nuestra vida, como el día del matrimonio, que los nervios nos hacen presos, o prepararnos ante el público para hablar frente al público, esos nervios que nos acompañan, o sustentar una tesis universitaria, o afrontar una entrevista del trabajo para una plaza en el empleo. Pues en fin, todas en una serie de situaciones que tengan que ver con los cambios de vida. En esos momentos los nervios nos hacen presos a nosotros como traders. Con el paso de estas experiencias genera muchísima ansiedad, muchísimo estrés, muchísimo nerviosismo. ¿Por qué? Porque estamos enfrentándonos a un cambio de condición. ¿Por qué? Porque estamos enfrentándonos a otro estilo de vida. O quien dice que un matrimonio no es un cambio de estilo de vida. Quien dice que un trabajo nuevo no es un cambio de estilo de vida. Quien dice que enfrentarnos a una plaza para conseguir un trabajo no es enfrentarnos a un estilo de vida. Pues bien, todos estos acontecimientos hacen que nuestra vida cambie. Y cuando estamos enfrentados a estos acontecimientos, pues es normal que tengamos ansiedad, que tengamos miedo, que tengamos nervios. Y ese cambio es porque salimos de esa de esa llamada círculo de confort, de ese llamado círculo de confort, de esa zona conocida, y que aunque algunas veces esa zona de confort sea de poco agrado o que sea muy traumática, el solo hecho de ser un entorno familiar o un entorno muy conocido, pues nosotros preferimos soportar esa vida angustiosa, esa vida penumbrosa, frente al hecho de cambiar a lo inesperado. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al cambio. Entonces, ¿por qué ocurre esto, traders? ¿Por qué ocurre esto? Y recordemos que ya entramos en materia. Eso ocurre, traders, ¿por qué? Porque esa emoción proviene del miedo. ¿Del miedo a qué? Del miedo a la pérdida de la vida. ¿Y esto desde cuándo lo traemos? Esto de, lo traemos desde de la raza humana, de nuestros antepasados, de eso que aprendimos a conocer como defensa, como defensa de un antepasado. Pues bien, esa incertidumbre que vimos en el pasado, pues la traemos a colación. Es esa misma ansiedad, ese mismo miedo, es el que siente el trader. Es el mismo miedo que nosotros teníamos, esa misma ansiedad que nosotros tenemos como traders cuando estamos en la operativa, cuando estamos dentro de la gráfica, cuando estamos en una operación. ¿Y cuando estamos accionando en una cuenta real o cuando estamos accionando en una cuenta de fondeo, cuando estamos trabajando con dinero propio? Pues ese miedo a salir de la zona de confort es ese círculo donde el trader ya se habituó. ¿A qué? A los stop loss. ¿Por qué? Porque es un sistema emocional que ya está habituado y por tanto se siente en su zona conocida. Pero atención, traders, que no estamos diciendo en este momento que eres tú como traders, que eres tú quien está acostumbrado o que estás acomodado en esa zona de confort. No, no eres tú. Estoy diciendo que es el sistema nervioso de ti como trader. Es el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque es el que siempre busca el confort para nosotros como trader. Nuestro propio sistema nervioso busca el confort. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso es ciego y por tanto él nos persuade. ¿Para qué? Para que no enfrentemos lo novedoso, porque tenemos miedo. No para que no enfrentemos lo nuevo, para que no enfrentemos el cambio. Porque al sistema nervioso nuestro no le interesa para nada el éxito, no le interesa que hagamos buenos profits, no le interesa que ganemos en el trading, porque él le tiene miedo al cambio. ¿Y por qué? Porque él busca protegernos. Nuestro sistema nervioso es ciego, aquí podemos ver en la imagen. Nuestro sistema nervioso no tiene visibilidad. ¿Por qué? Porque es una rama o es una ramificación de conexiones nerviosas y una cantidad de células que se mueven alrededor del cuerpo
y se enciende el bombillo de pánico cuando hay alguna adversidad. Si nosotros estamos conduciendo un coche y tenemos un accidente, o si estamos en la operativa y tenemos un stop loss, nuestro sistema nervioso no sabe que es que tenemos un accidente, ni sabe que estamos teniendo un stop. Para nuestro sistema nervioso es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tú desde el cerebro, traders, encendiste la luz de alarma y para él es lo mismo una cosa o la otra, pero siempre y cuando se encienda el bombillo de alarma, pues él inmediatamente se va a poner a la defensiva y lo que va a hacer es que nos va a proteger. Por tanto, en la operativa, a ti como trader, tu sistema nervioso te invita a un nuevo stop loss para así atarte y acostumbrarte a vivir en esa zona conocida o zona de confort. Es decir, para mantenernos sanos y salvos. Cuando tú estás en la operativa, tu sistema nervioso hace lo posible para volver a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque estás tan nervioso, estás tan ansioso, estás tan preocupado, tienes tanto miedo, que tu sistema nervioso lo que hace es generar la posibilidad de que vuelvas a estar tranquilo y relajado, de que pases a un sistema nervioso simpático, parasimpático, porque el sistema nervioso simpático es el que te permite a ti permanecer en ese estrés permanente. Entonces, ¿qué hace tu sistema nervioso? Trata de pasarte a un sistema nervioso relajado y tranquilo. ¿Y cómo lo logra? Con un stop loss. Entonces él obliga a tu mente para que genere un stop loss, para que entres antes de tiempo o para que entres por FOMO, en fin, para que entres por cualquier motivo para tener un stop loss y así nuevamente tu sistema nervioso se sienta tranquilo. ¿Por qué? Porque su función, o sea, la función del sistema nervioso es tenerte sano y salvo. Pero tiene preso nuestro cuerpo. Y es importante saber, trader, que tú eres el que tiene la responsabilidad de poner tu sistema nervioso tranquilo y relajado. ¿Por qué? Porque no está pasando nada, pero tu sistema nervioso no lo sabe. Cuando el trader termina una operación, pues es muy normal que el trader generalmente se sienta desconcertado, sobre todo cuando un trader está en sus inicios, cuando es un estudiante, cuando empieza a comprar pruebas, a invertir dinero propio. Y una vez ha finalizado un trade, se muestra muy desconcertado y muy desubicado, no tanto por los stop loss, no, sino porque se asusta debido a su propia conducta. ¿Por qué? Porque el comportamiento que él mismo tiene durante la operativa le hace sentirse asustado o preocupado. No sé si sea una casualidad o realmente estamos hablando del tema que está tocando sus corazones y su conciencia. Porque a partir de hoy recordemos que estamos recibiendo este tipo de conferencias que nos van a permitir cambiar la ideología que tenemos sobre el psicotrading y la ideología que tenemos sobre la psicología del trader. Porque es importante saber que ha llegado la hora de que conozcamos información nueva y diferente. Porque ha llegado la hora de que tengamos un auxilio. Porque el psicotrading es muy solo, los traders nos sentimos muy solos. Porque solamente con nuestros compañeros de academia, si es que estamos en una academia, porque solamente con aquellos amigos que también hacen trading podemos hablar del tema, pero nuestras familias no nos entienden, nuestros amigos no nos entienden, y entonces ha llegado la hora de tener un auxilio, y entonces estamos comprendiendo que nuestra conducta o nuestro comportamiento, que es el mismo durante toda la operativa, ¿por qué? Porque así nos comportamos, porque así estamos actuando nosotros. Entonces, el sobrelotaje, el sobreapalancamiento, el entrar precipitadamente de forma vengativa, los stop loss recurrentes, el dilatar ese mismo stop loss, el ver cómo se ve la entrada debido al miedo o al pánico, cómo se nos va esa entrada, cuando entramos aceleradamente por FOMO, o sea, porque la operación nos dejó, porque el mercado me dejó. Entonces entramos rápidamente. La sobreoperación, dejándonos arrastrar por la codicia, perder la coherencia y dejarse llevar por los impulsos o los comportamientos inconscientes cuando estamos en una operación real. Es decir,
todos aquellos comportamientos irracionales e inconscientes que nosotros como traders tenemos y que son muy desconocidos. ¿Por qué? Porque asombrosamente nos damos cuenta que no somos capaces de controlarnos y por ende, con el paso del tiempo, aceptamos que no sabemos pasar esta etapa, porque definitivamente no nos conocemos a nosotros mismos y por tanto no sabemos cómo salir del problema o cómo cambiar esta situación. No sé si hasta el momento alguno de ustedes quiere intervenir o quiera decirnos si se siente un poco identificado con esto que estamos diciendo. Si alguno quiere intervenir, si alguno quiere participar, recuerden que en un principio dijimos, tiene micrófono abierto para que usted pueda perfectamente intervenir. Es más, si quien les está hablando está equivocado, pues abramos micrófonos y discrepamos sobre el contenido. ¿Por qué? Porque la idea es que este tipo de conferencia sea abierto, para que usted se exprese, para que no se sienta solo, para que pueda expresar no solamente sus sentimientos, sino también sus conocimientos y pueda de esta manera aportar nuevos conocimientos si es que acaso usted los tiene. Entonces, muy bien. Ahora, cuando nosotros como trader estamos en una operación real, es decir, cuando estamos en un, no estamos en, cuando estamos fuera de una cuenta de simulación, y estamos viviendo ese momento angustiante de la operación real, bien sea por una cuenta de fondeo, por un paso directo ante un broker o porque estamos invirtiendo de nuestro dinero en una operación. Nos ocurre algo muy particular. No sé si ustedes han tenido este tipo de experiencia, yo sí. Y es que estamos operando, estamos en una cuenta real y estamos dentro de la operativa. Comenzamos a operar de forma muy extraña, comenzamos a comportarnos de una manera extraña o una rara o forma anormal. Es un comportamiento confuso, es una forma de comportarnos desconcertante. Pero cuando terminamos la operación, nosotros como traders volvemos a actuar o a comportarnos como siempre lo hemos hecho. No sé si a ustedes les ocurre que cuando salimos de la operación nos damos cuenta que como si fuese sido otra persona la que hubiese operado. No sé si a ustedes les pasa. ¿Por qué? Porque hemos cometido todas las arbitrariedades del mundo. Y entonces es extraño reconocer esto. De hecho, los traders principiantes no creen que esto les pueda ocurrir o que esto les vaya a ocurrir, pero solamente basta con esperar a que empiecen a invertir dinero propio, para que puedan darse cuenta si efectivamente esto que estamos hablando ahora, de ese comportamiento extraño que nosotros comenzamos a tener dentro de una operativa real. Y aquí es donde podemos ver la diferencia que hay entre operar una cuenta real a operar una cuenta ficticia o una cuenta simulada. ¿Cuál es la diferencia entre operar una cuenta real o operar una cuenta simulada? Eso precisamente, las emociones. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro sistema nervioso no ve y cuando estamos en una cuenta simulada, pues nuestro sistema nervioso no siente nervios. ¿Por qué? Porque no encendemos el botón de pánico. Y como no encendemos el botón de pánico, pues el sistema nervioso está tranquilo y relajado y continúa con su labor, que es el crecimiento y el desarrollo, la nutrición del alimento que nos hemos comido, la crecida del cabello y la crecida de las uñas, el desarrollo de los huesos, etcétera, etcétera. Pero cuando se enciende el botón de alarma, pues él deja todas esas actividades normales y lo que hace es darse cuenta que algo está ocurriendo y busca tu protección. Entonces, cuando estamos en una cuenta real, entonces ahí encendemos el bombillo de pánico. Y encendemos el bombillo de pánico, ¿por qué? Porque comenzamos a tener ese miedo, esa angustia, ese desasosiego, ese vacío en el estómago, ese miedo. Entonces, lo que hacemos es eh, entrar en pánico, y esa es la gran diferencia entre una cuenta simulada y una cuenta real. Los nervios y las ansiedades y el pánico y lo que maneja nuestras emociones. Total, cuando nosotros como trader terminamos una operación, sentimos como si hubiese sido otra persona la que ejecutó el trade. Y ante ese asombro de nuestro proceder desconocido o descontrolado, estamos tan asustados que no podemos creer que nosotros hemos cometido tantas torpezas en la operativa.
No sé si ustedes se identifican con lo que acabo de decir, traders. ¿Por qué? Porque estamos frente a un comportamiento totalmente desconcertante para nosotros como traders. Y esta actuación, lo más tremendo de todo, trader, es que esta actuación se hará presente de allí en adelante cada vez que ejecutemos un trade. ¿Por qué? Porque la incertidumbre y lo perplejo de esta situación nos genera muchísima inseguridad y lógicamente mucha desconfianza de nosotros mismos. Perdemos la confianza en nosotros. Y ocurre esto precisamente ¿por qué? Porque no sabemos manejar las emociones, porque no sabemos manejar esos momentos en los que tenemos que comprender que hay que cambiar la conducta. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el trader, en ese análisis técnico que está haciendo, no se sabe comprender, cuando está analizando su gráfica y está elaborando un examen técnico del mercado, previo a una operación, o sea, cuando está haciendo un pre-market, sin darse cuenta, el trader hace uso de algo muy importante que es el psicotrading. Y ya les vamos a explicar qué es el psicotrading. ¿Por qué? ¿Por qué hace el trader uso del psicotrading durante el pre-market, durante el inicio de la operativa? ¿Por qué? Porque el psicotrading está basado básicamente en ayudarnos a nosotros como trader a llevar una mejor operativa. ¿Y con la ayuda de qué? De una gestión de riesgo, con la ayuda de una estadística que nos amplíe todas esas probabilidades y posibilidades que ante un movimiento aleatorio como es el mercado, pues nos muestra un ratio riesgo-beneficio que teniendo diseñado nosotros anteriormente nos dé más ganancias, que a pesar de varios stops podamos estar seguros de que con un take profit pues hayamos recuperado gran parte de esas pérdidas. Y cuidando lógicamente de no ahondar demasiado en ese drawdown. De eso nos habla el psicotrading. ¿Y por qué? Porque estamos atendiendo el trading plan, que es también importante en el psicotrading. Y debe estar diseñado con anterioridad. ¿Qué cosa? El trading plan. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica dentro de la operativa. Y lógicamente registrando todos esos acontecimientos en una bitácora o en el journal trading. ¿De qué estamos hablando? De psicotrading. Por eso decimos que el psicotrading es muy importante para los traders. ¿Por qué? Porque nos lleva a manejar mejor la operativa y a tener una buena gestión de riesgo. El psicotrading entonces es de suma importancia y debe ser puesto en funcionamiento antes, durante y después del trading, perdón. ¿Por qué? Por cada uno de nosotros como traders. Sin embargo, de nada nos sirve, traders, de nada nos sirve el psicotrading dentro de una operación. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos bloqueados, porque en ese momento no hay gestión de riesgo emocional, porque en ese momento no sabemos gestionar las emociones. ¿Por qué? Porque se nos olvida cómo hacer el uso de todas esas herramientas de ayuda. ¿De cuáles herramientas? Pues las que acabamos de explicar, de esa gestión de riesgo que acabamos de explicar. ¿Por qué? Porque en la operativa se nos olvida todo. Dentro de la operativa se nos olvida que tenemos que hacer uso del psicotrading. Entonces, en ese momento, nosotros como trader estamos bloqueados, estamos enredados, todo lo vemos difuso, se nos olvidó todo, estamos pálidos, estamos perdidos y estamos totalmente angustiados. ¿Por qué? Porque esa personalidad es totalmente desconocida para nosotros, a pesar de que tenemos el psicotrading. Por tanto, no tenemos la conciencia puesta en el lugar que debe estar y hemos perdido toda la voluntad propia de atender a la necesidad de actuar en un beneficio propio de acuerdo al psicotrading. Porque porque acudir al psicotrading no tiene, nosotros queremos acudir al psicotrading, pero no tenemos la forma de hallar cómo lo podemos rescatar. El psicotrading en ese momento de la operativa, nosotros no tenemos la idea de cómo rescatar nuestra emocionalidad mediante el psicotrading. ¿Por qué? Porque recordemos que el psicotrading es gestión de riesgo, drawdown, posibilidades y probabilidades. Entonces, sin embargo, a pesar de que el psicotrading es muy importante, nosotros no tenemos cómo rescatarnos a nosotros mismos. Y con el paso de los días y las semanas,
El trading se convierte en un caos y lo que antes era una ilusión, una posible seguridad financiera, ahora se convierte para nosotros en un torbellino, lleno de emociones descontroladas. ¿O estoy equivocada, traders? No sé si continúan identificándose con toda esta información que les estamos entregando hoy. Pues bien, con base a toda esta información de que el psicotrading es muy importante, sí, pero el trader no sabe cómo ponerlo en práctica dentro de la operativa porque todo se nos olvida. Entonces, con base a eso, con los años de trabajar en el trading, con los años de estar operando, con los años de una psicología que queremos reestructurar, que queremos cambiar, entonces se apertura un laboratorio psicológico, se apertura un laboratorio de investigación permanente de los traders, mediante el comportamiento y las reacciones de nosotros como traders durante la operativa. Se apertura un laboratorio de investigación, de análisis, de observación, de llevados a práctica. Y ese laboratorio observamos la discapacidad emocional que lleva al trader a una reacción descontrolada e inconsciente, con una actuación desenfrenada que rebasa su propia resistencia. Y toda esta investigación ha sido recopilada. ¿Para qué? Para traerles hoy a ustedes información muy importante. ¿Para qué? Para encontrar, porque ese laboratorio lo que busca es entonces alternativas psicológicas que comiencen a menguar el rebosamiento que traemos nosotros nuevamente como descontrol. Y es un descontrol pausado de la comprensión de cómo se debe manejar en la práctica dentro de la operativa. Entonces, después de mucho indagar, después de mucho probar, después de mucho buscar respuestas en el laboratorio de la práctica, la experiencia y la observación sobre qué, sobre esas angustias desesperadas de nosotros como traders, debido a la incapacidad que nosotros sentimos, a esa incapacidad que tenemos eh, para ejecutar un trade de forma controlada, pues entonces lo que hacemos es comprender que estamos descontrolados y con falta de cordura. Se genera entonces dentro de esa investigación en ese laboratorio una investigación profunda, se diseña un plan de ayuda. ¿Para qué? Para que le sirva a nosotros como trader o para que nos sirva a nosotros como trader durante la operativa. Entonces se da origen, traders, a algo que conocemos nosotros, una nueva psicología llamada psicotrader. Y podemos observar que ya no es psicotrading, es el psicotrader, una nueva psicología que queremos presentar al público. Y es una nueva psicología llamada psicotrader o psicología para traders. Se da entonces origen a esta nueva rama de la psicología, a una psicología del trading, creada con el propósito de enseñarle al trader a enfrentarse consigo mismo. ¿Dónde? Dentro de la operativa. ¿Para qué? Para remover y darnos un revolcón interno, un revolcón emocional y totalmente sentimental. Así es que se maneja el psicotrader. ¿Por qué? Porque hay que cambiar la forma de pensar, la forma de actuar inconsciente. Además, nos debemos conocer nuestros propios egos para poder limitarlos. De esta manera, con el psicotrader que empezamos a partir de hoy, se espera que nosotros como traders tengamos alternativas para protegernos a nosotros mismos. ¿De quién? De nosotros mismos. Cuando estamos operando y a medida que se practiquen las técnicas que se entregan a partir de hoy, a medida que se entreguen estas técnicas, a medida que se practiquen estas técnicas, entonces nos van a entregar mucha información, nos van a entregar talleres, mucho conocimiento a partir de hoy. Entonces, para que con el paso de los días logremos una operativa libre de emociones, libre de esas emociones descontroladas, podamos operar con una mentalidad más consciente, con unos egos equilibrados y protegidos de nuestros propios impulsos inconscientes, con una mente más relajada, sin estrés,
para que luego podamos posicionarnos como ¿qué? Como traders profesionales. Es muy importante entonces que comprendamos que debemos ser unos traders maduros de comportamiento, con nuevos hábitos de vida, con una nueva conducta apropiada y con una actitud positiva en nuestro trading. ¿Por qué? Porque es importante cambiar la actitud. El psicotrading tiene una serie de, o más bien el psicotrader, tiene una serie de proyecciones con excelentes resultados, porque se han llevado a la práctica, ya lo dijimos desde el principio. Lo llevamos al laboratorio de la práctica y de la experiencia a través de los años, no únicamente con traders, sino también con nosotros mismos. Estos excelentes resultados llevados a la práctica los llevamos a cabo mediante conversaciones reflexivas, mediante consejos prácticos, mediante técnicas terapéuticas aplicadas en varios aspectos, traders. Lo que les estamos explicando aquí es las conferencias que vamos a tener a partir de hoy. Eso, precisamente, ¿para qué? Para que tengan las técnicas bajo el psicotrader, para que puedan auxiliarse a ustedes como traders. ¿Con qué? Conversaciones reflexivas, con consejos prácticos, con técnicas terapéuticas aplicables en varios aspectos, en una mente reestructurada, en unas emociones equilibradas y colocándole límites y reglas a los egos. Estas técnicas, traders, generan mucha confianza y mucha seguridad. ¿Para qué? Para que nosotros como traders podamos enfrentarnos a una libre operativa con ánimo y con una fuerza de voluntad suficiente, con ganas de dedicarnos al cambio. Pero hablemos un poco más sobre el psicotrading. El psicotrading es muy necesario para nosotros en el trading, ya que debe ser puesto en práctica antes, durante y después de cada operativa. Sin embargo, el trader no tiene la capacidad mental, repito, y emocional para aplicar la psicología del trading dentro de la operativa, al no ser capaz de dominar sus excesivos descontroles emocionales. Por tanto, durante la operativa no pone en práctica el psicotrading. El psicotrading entonces tiene la capacidad para observar, tiene la capacidad para comprender y tiene la capacidad para explicar cómo afectan las emociones de los traders. Pero, ¿qué pasa? El psicotrading no cuenta con los recursos para mejorar, ni para corregir, ni para dar técnicas, ni para aliviar, ni para diseñar, ni para crear. Todas esas técnicas necesarias para entrar dentro de la mente de nosotros como traders. ¿Para qué? Para hacer las correcciones necesarias, ya que el psicotrading solo llega hasta el cerebro del trading. El psicotrading solo llega hasta el cerebro del trading, en toda su estructura, pero jamás el psicotrading va a llegar al cerebro del trader y por eso era tan importante que nosotros abriéramos y aperturáramos una nueva psicología. La palabra psicotrading significa psico, que quiere decir psique o cerebro, y trading, lo saben ustedes, ¿qué significa? Comercio. Es decir, el psicotrading trabaja y se esfuerza por la fuerza cerebral del comercio. ¿Por qué? Porque el psicotrading es el estudio o el análisis de la conducta de la fuente operacional del precio. Para eso se creó el psicotrading. El psicotrading se creó para conocer la psicología del precio. ¿Por qué? Porque es la facultad que tiene de generar ganancias. ¿Cómo así? El psicotrading tiene la facultad de ayudarnos a generar ganancias. Ya lo dijimos anteriormente, bajo una gestión de riesgo que nos permita un ratio riesgo-beneficio abundante, conociendo bien nuestros números con el drawdown, conociendo bien las altas probabilidades y posibilidades que dentro de un mercado aleatorio, pues nosotros podamos perfectamente decidir que ante las pérdidas podamos tener una buena ganancia después de un buen profit con un ratio riesgo que sea favorable a nosotros.
y con unos buenos datos estadísticos. Esto es lo que nos ayuda el psicotrading. El psicotrading además también tiene o abarca temas como por ejemplo el plan de trading, que nos sirven a nosotros como traders para trabajar esas reglas básicas para usar en cada operativa. Pero asimismo, pero entonces, ¿de qué nos habla el plan de trading? Pues recordemos nosotros, qué activo estás trabajando, qué futuro, cuántas horas al día le dedicas, qué clase de trader eres tú, qué bolsa tú operas, cuántos stop loss o cuánto es tu nivel de stop loss, conoces tus números, conoces tu precio de dolor, cuánto dinero eres capaz de arriesgar, cuánto dinero eres capaz de perder o no te duele perder, cuánto es el nivel de profit que tú tienes, cuánto lotaje o cuántos contratos, te pones en break even o no, cuántas entradas al día, etcétera, etcétera. Eso es el plan de trading. Pero no únicamente hacemos uso del plan de trading dentro del psicotrading, perdón. Asimismo, el psicotrading hace un seguimiento de resultados con esa bitácora o el journal trading, como lo dijimos anteriormente. ¿Para qué? Porque esta bitácora promedia y corrige o pormenoriza, definiendo cómo nos fue en la operativa una vez terminada. El psicotrading entonces no se especializa en la mente de nosotros como traders, sino en el comportamiento del precio. Es por esto que cuando el trader está dentro de una operación, no tiene las herramientas para rescatarse emocional ni mentalmente, porque solo tiene como ayuda el psicotrading, o sea, la psicología del mercado, y este se queda corto. El psicotrading entonces se queda corto a la hora de echar anclas para fondearnos a nosotros como trader y rescatarnos de estos estados mentales, de nuestros egos, de nuestras emociones, cuando estamos dentro de la operación. Finalmente, traders, ha llegado la hora entonces de comprender que la psicología de nosotros como traders eh, se debe hacer un fondeo profundo para escanear todas estas emociones, todos los egos, y para que la mente de nosotros como trader podamos hacerle un acompañamiento y entrar con el ánimo o entrar de la mano, ayudados por el psicotrader, para entrar advirtiéndonos con el psicotrader en un momento de la operativa que debemos frenar esos sentimentalismos, ponernos reglas ¿a qué? A esos egos que son descontrolados dentro de la gráfica, para tener una conducta mental, para que nosotros como trader podamos ser equilibrados y de tal manera que cuando salgamos de la operativa, cuando salgamos de una operación, estemos tan cuerdos y tan coherentes como cuando entramos al mercado. Así los nervios estén presentes, no importa, pero que tengamos la conciencia de que tenemos que entrar conscientemente al mercado dentro de la operativa y que aunque hayamos tenido un stop loss, pero que tengamos la tranquilidad absoluta que hicimos un buen trade, sin el cúmulo de ataques emocionales que solemos tener cuando solo operábamos basados en el psicotrading. Entonces, lo que queremos explicarles, trader, es que a partir de hoy sepan que existe la psicología del trader, la psicología que era necesaria. ¿Por qué? Porque, repito, ha sido mucha la investigación, ha sido mucho el deseo de sacarnos a nosotros adelante para poder comprender que hay una nueva técnica, una nueva psicología. ¿Para qué? Para ponerla al servicio de nosotros como traders. Y si el psicotrading es un psique, un cerebro comercial, pues el psicotrader es el cerebro del trader operador. ¿Por qué? Porque analiza la conducta del precio, el psicotrading. Y el psicotrading también lo usamos durante el pre-market, mientras que la psicología del trader analiza la conducta cerebral del trader, y usa también, y es usado dentro de la operativa. Cuando nosotros estamos dentro de la operativa, se nos olvida todo lo que tenemos que hacer. Se nos olvida ese psicotrading, la gestión de riesgo, el manejo del drawdown. Entonces sobreapalancamos, sobreoperamos, movemos el stop. Y esto hace que nosotros nos olvidemos todo lo que tenemos que hacer.
pero el psicotrading te saca de la mano. El psicotrader te saca de la mano y te ayuda con la operativa y te enseña las técnicas, la metodología que tú tienes que utilizar para poderte ayudar y rescatar. Nosotros lo que queremos entregarle a usted, trader, a partir de hoy es que sepas que hay métodos para corregirte dentro de la operativa, porque si bien es cierto, durante el pre-market tú haces un análisis consciente, responsable, pues cuando estás dentro de la operativa ya no eres responsable ni consciente. Y es ahí donde necesitamos rescatarnos. Es allí donde necesitamos ayudarnos. Y la psicología para traders nos ayuda a rescatarnos dentro de la operativa. Nos ayuda a hacernos conscientes que si vamos a volver a entrar por venganza, pues la psicología del trader tiene la técnica necesaria para que no entres en una nueva operativa. Que no aceptas las pérdidas, que no aceptas perder, pues la psicología del trader tiene las técnicas para que comprendas que el trading es pérdida y ganancia, que es stop y profit, y que en algún momento deben haber stop, pero que se tiene que tener la confianza suficiente, que en esa gestión de riesgo que nos enseña el psicotrading, pues hay muy altas probabilidades de que podamos tener una buena ganancia ante un mercado aleatorio, pero ese 50% está a nuestro beneficio por el ratio riesgo, si estás en una escuela que te está enseñando esto. Pues a partir de hoy quiero que sepas que estamos prestos a servirte. Por eso si tienes preguntas que hacer, si tienes dudas, si tienes interrogantes con respecto a lo que acabamos de explicar, si no entendiste ni comprendiste muy bien lo que es la nueva psicología del trader, perdón, pues te podemos explicar nuevamente algunos aspectos de ellos. Si no entendiste muy bien alguna parte de los temarios, pues estamos prestos a auxiliarte. También tenemos la posibilidad de apoyar individualmente al trader si lo necesita, a las empresas que necesiten apoyo para sus traders. Tenemos la capacidad de ayudar. Las preguntas que tengan que hacer las pueden hacer con toda tranquilidad, para eso estamos. Y vamos a informarles con el tiempo cada cuánto vamos a hacer estos en vivos para que podamos hablar de diferentes temas: el miedo, la ansiedad, el pánico, la codicia, la venganza, el orgullo, el no aceptar la pérdida, el no tolerar los stop loss, los fundamentos del trading, la personalidad de los traders, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de conferencias que tenemos para entregarles eh, con mucha capacidad investigativa, porque, repito, ya es hora. Quedamos entonces en sus manos, traders, para que puedan hacer las preguntas que quieran y necesiten. eh, y estamos para estar prestos para ustedes a partir de hoy, les recuerdo. Quedamos nuevamente en manos de nuestro presentador. No sé, traders, si quieren hacer preguntas. ¿Cómo les pareció el tema? Traders. Pues, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? sí, te estamos escuchando. Ah, no, pues sí me pareció muy interesante este como nuevo punto de vista del psicotrading. Yo pues sí conozco el psicotrading y sí intento tenerlo siempre presente, pero sí, sí es un poco difícil ya cuando, como usted dice, a la hora de ya entrar en una operación, ¿verdad? Entonces, pues sí quería pues solo agradecerle porque sí, sí me parece muy interesante lo que dijo y pues también me gustaría saber más o menos. Armando, se te cortó. Sí, se le fue el audio, creo yo. Vuelve a conectar, Armando, que está muy importante lo que ¿Aló? estás diciendo. Sí, ahora sí, ya te escucho. Ay, perdón. No, sí, Dime. solo quería saber si ustedes tienen alguna recomendación o algo eh, para que yo pueda mejorar más que todo mi disciplina en el trading, porque a veces, o sea, yo tengo
ya designado que 3 stop losses lo máximo y pues ya tendría que dejar de tradear por ese día, pero es que a veces se me hace muy difícil porque miro entradas muy claras, entonces pues vuelvo a entrar y hay muchas veces pues fallo y caigo en el cuarto stop loss, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algo que ustedes me puedan hablar sobre eso, recomendar sobre eso. Por supuesto, Armando, mira, eh, es un poco abierta tu pregunta. ¿Por qué? Porque no sé si entramos, no sé si no sabemos si entras nuevamente al mercado por venganza o simplemente porque te sientes frustrado y vuelves a entrar, o porque realmente ves la entrada muy clara y anteriormente no, o Eh, porque por la estrategia que estás usando. no, la verdad es que tal vez sí es por eso de la frustración de como tener un día rojo, por decirlo así, ¿verdad? De salir negativo en ese día. Entonces, pues sigo viendo el mercado y sigo buscando entradas, o sea, sigo buscando, ajá, o sea, entrar al mercado según mi plan. Y pues algunas veces, como le digo, algunas veces me voy en break-even o algunas veces pues, sí me lleva el stop loss, ¿verdad? Entonces, pues no sé, no sé algún tip o algo. Yo creo que escuché una vez que en Rhythmic, el sistema Rhythmic, no sé si usted conoce ese sistema, pero según he escuchado, pues deja como poner un límite a las entradas, como que bloquea las entradas para que, Eh, digamos, si alguien quiera volver a entrar, ya no deje, sí, no sé si he escuchado. sí, Armando, esa es una posibilidad que te ayuda mucho a ponerte límites, pero cuando no lo estés usando, ¿qué? ¿Quién te pone límites? Entonces, Armando, es muy importante comprender que ha llegado la hora de poner los límites, que ha llegado la hora de parar con esta situación, que ha llegado la hora de decir hasta aquí llego, pero eso solamente lo decides tú. Cuando estés hastiado de mover, cuando estés hastiado de sobreapalancar, cuando estés hastiado de sobreoperar, solamente hasta ese momento entra la conciencia y debemos ser muy conscientes que hay que cambiar de actitud, hay que cambiar de comportamiento. Y eso solamente se hace cuando el momento en el que tu mente y tu cerebro te digan pares, tú le obedezcas. Porque es que no somos obedientes, no somos obedientes a nuestra conciencia y tu conciencia te habla cuando estás operando. Tu conciencia te dice para y tú dices, no, yo mejor sigo. Y cuando tu Ujú, conciencia te habla, hay que obedecer. ¿Por qué? Porque a nosotros nunca nadie nos enseñó a obedecer. De pronto sí, con palo y con rejo, nos enseñaron a obedecer, pero nosotros no aprendemos a escuchar la voz de la conciencia cuando nos habla. Y es muy sabia. Cuando nos dice pare, y nosotros sabemos que nos dice pare, entonces tenemos que ser conscientes que hay que parar. Hay que parar. ¿Por qué? Porque es que no hay una varita mágica que diga abra cadabra y el trading cambió. No, no lo hay. Por eso es que el trading es una carrera muy difícil, porque operar o conocer estrategias o manejar banderines o manejar la gráfica, manejar todos estos métodos de entrada no es tan difícil. Lo difícil es controlar las emociones una vez las emociones nos tomen. Porque cuando nosotros no empezamos a manejar las emociones desde el principio, cuando comenzaron a manifestarse en el trading, ya eso se convierte en un círculo vicioso, ya se convierte en algo mecánico. Y para salir de la mecanicidad es muy difícil. Solamente se sale de la mecanicidad, uno, cuando queremos realmente. Solamente se sale de la mecanicidad cuando reaccionamos y comprendemos que hay que hacerlo. No hay una varita mágica, no la hay.
Lo importante es responsabilizarme, tomar conciencia, y como cuando empezamos una cuenta nueva, cuando empezamos por ejemplo, los que trabajan con empresas de fondeo, que compran una cuenta nueva, o pasos directos, o el que invierte con su propio dinero, no, esta vez sí, les lo prometo, esta vez sí, y se lo promete. Pero cuando está dentro de la gráfica, todas las promesas se olvidaron, se olvidaron. ¿Qué quiere decir? Que se te olvidó la gestión de riesgo, se te olvidó el plan de trading, se te olvidó ese pre-market que hiciste con conciencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recordar, recordar que tienes que hacerlo bien y hacerlo. Eso es, recordar y hacerlo. Pero es muy difícil, es muy difícil. Solo cuando se toca fondo se sale uno del fango. ¿Y cuándo se hace? Cuando cada uno de nosotros queramos, cuando haya madurado suficientemente nuestras emociones, cuando haya madurado suficientemente nuestra mente. Es ahí donde se genera el cambio. Bueno, muchas gracias. Sí, pues voy a tomar más en cuenta, tener más presente todo eso cuando esté operando. La verdad es que sí, como usted dice, sí, pues sí depende de cada quien eso, ¿verdad? Y sobre todo, Armando, volverlo repetitivo. Si tú coges como costumbre obedecerte a ti mismo, recordar, cuando recuerdas es porque tu conciencia te está hablando. Cuando recuerdas es el momento de cambiar. Y si lo comienzas a hacer mecánico todos los días, poco a poco, se te va haciendo mecánico. De la misma manera como se te hizo mecánico la sobreoperación. Porque hay que salir de esto como sea. Pero afortunadamente llega el psicotrader. Estas conferencias, la psicología del trader, sí tiene cómo rescatarnos. Esta metodología que te estoy entregando hoy, que es el recuerdo y la aplicación de la conciencia, te sacará del meollo en el que estás, de esa penumbra en la que estás cuando estás operando. Y creo que esta respuesta le sirvió a más de uno. Muy buenas noches, licenciada. Hola, Tal vez Miranda. ahí con el compañero, algo que a mí me sirvió muchísimo, que me lo recomendó una colega suya, es escribir en un papel que tengamos lo más enfrente posible la emoción que tenemos cuando iniciamos el pre-market, cuando entra nuestra primera operativa y cómo nos estamos sintiendo, y cuando nos sacan stop, ¿qué sentimos? Y digamos que ir ahí como que poniendo cada día nuestra emoción, si estaba eufórica, si estaba tranquila, porque siempre que terminamos, si es un stop, pues nos da rabia y empezamos a meter más y más. Y eso a mí me ayudó muchísimo, porque entonces yo identificaba mi emoción y yo sabía que no debía caer ahí. Tal vez ahí le ayude un poquito al compañero también, ir colocando, pero no en una bitácora digital, por decirlo así, sino que más física. Miranda, Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Miranda, por el aporte que le acabas de dar a Armando. Y mira, esa es una conferencia que tenemos que se llama Bitácora. Eh, una conferencia que tenemos que darle a ustedes que se llama Bitácora, y ahí tenemos toda esa información. ¿Por qué? Porque la bitácora no debe tener únicamente la operativa. Cómo entré, cuántas entradas hice, si tuve stop, si tuve profit, cuánto arriesgué. No, no únicamente eso. La bitácora debe estar diseñada que tenga precisamente la emocionalidad, lo que sentí. Y Miranda, acabas de tocar un punto muy importante, y es que cuando yo escribo lo que siento, después de una temporada de escribir lo que siento, me doy cuenta, después de leerlo, o en una temporada, supongamos 15 operaciones, y yo leo no únicamente esa bitácora, todo lo que escribí y registré, pero que además leo la emoción que he sentido, muchas veces me doy cuenta que la emoción es la misma. Y es ahí donde comienzo a buscar soluciones para esa emoción. Por ejemplo, si vengo operando repetitivamente y me doy cuenta que vuelvo a entrar, y al día siguiente otra vez vuelvo a entrar después de que mi plan de trading dice 2 entradas, 3 entradas, una sola entrada, y entro una cuarta vez como le ocurrió a nuestro compañero,
Entonces estoy explicando que tengo venganza, que me estoy vengando del mercado, que quiero arrebatarle lo que me quitó. Entonces me estoy dando cuenta que si la venganza me está haciendo preso, pues entonces hay que acudir a las técnicas que me sirven a mí para salir de la venganza. Esas técnicas son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando me doy cuenta de mi error, lo corrijo. No únicamente en la estrategia, no únicamente en el patrón de entrada, no únicamente en mis números, si es que están fallando mis números o si está fallando mi estrategia, sino también en mis emociones. Y acabas de darle un tip muy importante a Armando. Y por eso les dije desde el principio, por favor, abran micrófonos para que puedan participar, para que puedan intervenir. Esto es muy importante y ojalá que cada charla que tengamos de ahora en adelante sean de la misma manera participativa. Porque mira, tú le acabas de dar un tip muy importante a tu compañero y eso es lo que quiero que hagamos, para que tengamos un grupo que nos permita ayudarnos a todos, entre todos nos ayudemos, porque hace mucha falta y para que no nos sintamos tan solos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, una consulta. Yo, Sí. soy un scalpero. Ujú. Yo por lo general entro promedio de 50 a 100 operaciones. Este, mi presión o mejor dicho, la tensión con la que vivo yo no es que sea muy fuerte, no me he dado cuenta, pero en cierta forma ha afectado mi carácter. Digamos que en presiones fuertes, en tensiones familiares y esas cosas, suelo colocarme de una manera muy fría, muy tranquila. No suelo avisparme mucho. Eso me ha cambiado mucho. Debido a la presión que siento y a la manera de manejo, a veces no se puede comprender entre que tú estás, digamos, en un trade que lo haces o digamos, por ejemplo, ayer has recuperado una cuenta, has perdido una cuenta con $2,000, pero ese mismo día lo remontas, lo logras superar. O es porque ¿cómo te puedo decir? Como dijeron una vez ahí dentro del Zoom, dijeron, ¿sabe qué es? No te has remontado porque quieres sacarle jugo al mercado y todo eso. Y uno pues piensa, ¿no? Quizás uno por el estar entrando y saliendo no te has percatado de ese sentimiento. Y quizás debiste decir, para, hasta acá nomás. Pero debido a la manera como yo traigo y como me gusta, quizás me dijeron mucho, no, esa es la adrenalina. A veces uno se adepta a la adrenalina y entra así. ¿Cómo saber en ese momento, oye, debido algunos le dicen presión, pero no lo tomo yo más a presión, porque puede que lo otro compañero que me dijo una vez que no quise, es como el azúcar. A uno le gusta probar el azúcar, lo toma en el desayuno, almuerzo y ya deja de todos los días querer probar el azúcar, algo así. Entonces trata de, ¿cómo se llama? Haz caso, pues, hazte caso a ti. Si tienes que detenerte, detente. Pero como ayer, le digo, pues no me sucede lo mismo. O sea, yo no soy o sea, digamos que no me agarro a las emociones. Soy muy frío para eso. No, no suelo hacerme muy esto. Yo ingreso, veo el trade, veo mi estrategia y entro. Y como tengo unas 20 o 30 tipos de entrada, entonces uno no puede saber entre estar concentrado en el trade y ver esa entrada o es que que por perder la cuenta, por estar haciendo pérdida de $2,000, pues puedes remontarlo a 1,900 o a 2,000 o 2,100, ya te pasaste, ¿no? Y lograste superarlo, pero yo veo que con presión yo más saco siempre provecho. O sea, que si lo hubiera dejado al día siguiente, no lograba superarlo, ese remontar ese precio. Pero si ahí mismo lo ponía y me concentraba y buscaba los trades adecuados en mi operativa, y debido a que soy scalper, entonces yo puedo hacer más de 100 entradas y normalmente estoy acostumbrando a eso. No es que lo haga porque, oh, se perdió mi cuenta, lo he bajado a 1,000 o $2,000 y quiero montarme, ¿no? Sino que es así. Entonces, pero ¿cómo diferenciarlo? O sea, en el momento que estoy concentrado, no solo pensar en las emociones, solo ser muy frío, pero llega un momento que uno es humano de por sí y uno no tiene que decir un para hasta acá, sí o no, cuando hace sus entradas, porque sabe, porque puede saber que estás. Y en ese momento no logro
separar uno de otro, pues, ¿no? No logro saber si es cierto lo que tengo que ingresar ahí o no entrar ahí. No me sale ese, ¿cómo te puedes decir? Esa alerta, ¿no? Pues lo que usted dice, ¿no? La conciencia. Sí. ¿Alguno tiene una respuesta? ¿Alguno le quiere colaborar? ¿Alguno le quiere ayudar? ¿O alguno le está pasando lo mismo? ¿Lo ha logrado superar? ¿De qué manera lo superó? No sean tímidos, jóvenes, no sean tímidos. Bueno, quizá no No, les ha pasado, o no tiene respuesta, o sí. ¿Alguno le quiere ayudar? Que le no, la haya verdad es ocurrido lo que mismo. he visto pocos escalperos. O sea, escalperos de verdad, ¿no? O sea, que hacen su... No, quizás que ellos me dicen mucha tensión ese ser escalpero. Entonces, bueno, algunas personas sí pueden y otros no. Otros son day trader, ¿no? Un día y un trade o dos trades y suficiente. Entonces, no consigo ver una persona, bueno, sabe que yo sí hago de esto y hago de esto y mira, sabe que esto te puede ayudar y esto lo otro. Me han dado suposiciones nomás. Em, José, ¿es tu nombre? Sí, Mira, José, hay varias cositas muy importantes que tú has sí, mencionado. dígame. Tú mismo lo has dicho, tu sistema nervioso soporta muchísimo. No todos los traders como tú eh, soportan lo mismo y por eso no se hacen traders de tu calidad, porque el sistema nervioso no soporta un sistema nervioso, no soporta más de un trade, más de dos trades, más de tres trades. ¿Por qué? Porque se ponen tan alterados y tú mismo lo has dicho, el carácter fuerte, el carácter ha cambiado. El carácter ha cambiado. Y no sé si te ocurre que después de tantos trades, después de un sistema nervioso tan alterado, tan excitado, que lo has llevado a la máxima potencia de resistencia, cambie tu conducta y tu comportamiento con tus seres queridos. Sí, sí, Bueno, yo he visto pues eso que hace, perdón, mm, te comprendo lo que estás sintiendo ahora. Mira, es muy importante comprender eso precisamente. ¿Por qué? Porque uno muestra toda la firmeza y toda la potencialidad cuando está haciendo trade, cuando está haciendo trading. Y es que tienes una capacidad increíble de soportar. Es decir, tu sistema nervioso resiste tanto, tanto, que mires la cantidad de probabilidades que tienes de entrar y de salir y de rescatar tu trading, de rescatar tus trades. Es muy importante comprender que eres de un carácter muy fuerte y como lo dices tú, carácter frío. Y es importantísimo poder manejarlo dentro de la gráfica. Y eso hace que haya rentabilidad. Y eso hace que haya consistencia. Y eso es muy importante. Y eso hace que haya ganancia. Y por esa parte te felicito. Eres de los pocos traders que conozco en ese aspecto. Pero viene la otra parte que no se sabe manejar. Y es sí, que eso. tienes tanta, sí, y es que tienes tanta resistencia en el trade, pero claro, esa resistencia necesita desfogar de alguna manera. Esa resistencia necesita liberar de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y es la generación del cortisol. El cortisol es una hormona que nosotros generamos cuando hay demasiado estrés, porque una cosa es la adrenalina, pero la adrenalina se libera rápidamente. Pero cuando la adrenalina es muy prolongada, se genera el cortisol. Y el cortisol es que pone tus riñones a funcionar eh, con toda la velocidad. Y eso hace que tú tengas que esforzarte en tu casa, esforzarte con tus amigos, esforzarte en tu otro trabajo si es que lo tienes, para poder liberar toda esa potencialidad que tienes de estrés emocional que estás manejando. Entonces, tienes que comprender que hay que tener un equilibrio. ¿Por qué? Uno, porque los demás no tienen la culpa. Dos, porque te puede generar un problema en el físico. Te puede generar un problema en el cuerpo a largo plazo. ¿Por qué? Porque el cuerpo te cobra factura. Eso significa una posible presión arterial alta, etcétera, etcétera, sin hablar de qué más. Una posibilidad de cálculo renal, etcétera. Y eso hay que controlar.
Eso hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque si no se controla, puede que sigas triunfando en el trading, pero no sé tu vida personal y particular hasta dónde puedas llegar. Ahora bien, hablaste de que todas esas actitudes que tú tienes por el hecho de manejar tanto estrés causa frustración. Y como no sabes cómo manejar la frustración, revientas por cualquier situación, pero ¿en dónde? Donde no debes. En tu casa, con tu familia, con tus amigos, etcétera. Otra cosa importante es que eh, a veces hay que comprender que el trading se nos convierte en un vicio, en un vicio que hay que saber equilibrar. Tú decías, el azúcar. El que come mucho azúcar, pues se le convierte en un vicio. Hay que controlar que el trading no se nos convierta en un vicio de solo pensar en el trading 24 horas. A veces, hay que tomar la decisión de un descanso. Si me está generando buena productividad, hay que pensar en mi descanso y agradecerme a mí por lo que yo he hecho. Y eso significa darte la oportunidad de unas vacaciones, darte la oportunidad, claro, es que si en este momento eres un trader que está surgiendo, pues tómatelo con calma. ¿Por qué? Porque si vamos a vivir del trading toda la vida, pues tenemos toda la vida para esto. Y si el trading me va a servir a mí para generarme una enfermedad y para con ese dinero que me estoy ganando volver a recuperar mi salud, pues no sé si hace tanto que valga la pena. Cuando podríamos promediar todo, tener buenos profits, manejar una tensión como la que manejas, pero ir al gimnasio, manejar el boxeo, que es una forma de ir soltando la adrenalina, nadar, montar a caballo, hacer ejercicio en el gym, como digo, o simplemente recibir o irte de vacaciones. También es muy importante. No sé si esta respuesta te pueda servir. Muchas gracias. No, todo ayuda, todo ayuda. Sí, todo ayuda. Muchas gracias. De todas maneras, el que quiera y el que necesite puede tener una consulta de un uno a uno en privado, el que lo requiera. ¿Para qué? Para mirar estrategia, para mirar trading plan, para mirar operativa, para mirar comportamiento y sobre todo emociones, que ahí hay que corregir muchísimo. Gracias. ¿Quién tiene otra pregunta? O con respecto al tema que Yo, tratamos yo. hoy. Buenas noches. ¿Yo puedo preguntar Hola, algo Jared. antes de que me interrumpan? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Jared. Qué gusto, qué gusto. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Qué gusto saber de usted. Antes de hacer mi Muchas pregunta, gracias, Jared. muchas gracias por la última sesión. Por supuesto, me ha ayudado muchísimo en mi operativa. Eh, y bueno, después de agradecerle, tengo una pregunta directa. ¿Qué hacer con las emociones que uno siente antes de ingresar al mercado, durante el mercado y posterior al mercado? ¿Qué tips, mejor dicho, porque creo que eso fue lo que conversamos la última vez? La pregunta correcta sería, ¿qué tips nos puede dar para luchar contra esas emociones? Como por ejemplo, la ansiedad, eh, la ansiedad de no buscar una oportunidad de entrar al mercado, la ansiedad durante la operación y posterior, las emociones que puedan surgir luego de ver el resultado de la operativa, independientemente si es a favor o en contra. ¿Qué tips nos daría usted para combatir? Sabemos que esas emociones no siempre van a estar presentes, pero ¿qué podemos hacer para combatir cuando se nos presenten, ¿no? De alguna u otra manera, seamos experimentados o novatos? Muy bien, Jared, gracias por tu pregunta. ¿Alguno le quiere contestar? ¿Cómo hacer para manejar las emociones? O si de pronto ha manejado las emociones antes, durante y después. ¿Quién le quiere contestar? Que haya tenido experiencia. ¿Cómo lo superó? ¿Alguno?
Muy bien, Jared, mira. em, las emociones son muchas. Hablar de emociones es hablar de un campo muy amplio, porque se puede tener dentro de las emociones, perdón, se puede tener nerviosismo, se puede tener ansiedad, se puede tener miedo, ataque de pánico, se puede tener trastorno de ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Qué emoción manejamos nosotros? Muchas de ellas, o llegamos de una en una hasta la última, que es el ataque de pánico. Pero ¿cómo manejar esas emociones antes, durante y después? Antes, cuando tú estás haciendo el pre-market, ese es el antes. Cuando tú estás haciendo el pre-market, tienes que estar eh, con una emoción mucho más tranquila. Y de hecho lo estás, con una emoción mucho más concentrada en observar cuál va a ser tu patrón de entrada más familiar o en qué momento te puedes subir en el precio o en qué momento puedes colocar tu entrada fija para que cuando el precio llegue allí a tu posición, pues te inicie una operativa o en fin, de la manera como tú operes. Lo que tú haces dentro del pre-market o dentro del análisis técnico que tú haces o el análisis que tú hagas, operando noticias, etcétera, etcétera. Em, Tienes una emocionalidad tranquila y pausada, estás concentrado, estás actuando de manera responsable y ahí la emocionalidad está tranquila. Diferente es cuando tú estás en la operativa, porque ya tu emocionalidad no es de un simple nerviosismo, no. Ahí te tiemblan las manos, ahí te aplauden las rodillas, ahí tu corazón está que se sale del pecho y ni hablar del vacío en el estómago. Entonces pierdes la cordura, pierdes toda la coherencia y nos convertimos en verdaderos tontos. A veces queremos hacer una entrada en compras y nos metemos a ventas, porque es tanto el pánico y el miedo, la angustia, el susto, que se disparan las emociones. Ahora bien, cuando salimos de la operativa, estamos con una emoción que se llama desconcierto, angustia, desesperación, porque lo que acabamos de hacer fue brutal. ¿Cómo se manejan esas emociones? Con conciencia. ¿Cómo se manejan esas emociones? Cuando estás haciendo el pre-market, estás consciente, concentrado. Eso es lo que tienes que hacer cuando entres en la operación. No importa que estés nervioso, no importa que tengas miedo, no importa que tengas pánico. Cuando estés en la operación, recuerda, concentrado, aplicando bien la técnica, buscando un patrón de entrada y deja la operativa correr, déjala correr. Cuando salgas de la operación, tienes indiscutiblemente que manejar la relajación, la respiración, la meditación, para que tu sistema nervioso vuelva nuevamente a su estado normal. Y a medida que tú vayas teniendo este mismo tipo de actitud, que se vuelva igual, tanto en el pre-market como en la operativa, como después de la operativa, siempre debe ser igual, la misma persona equilibrada, antes, durante y después. Y esto solamente se logra con la práctica, practicando poco a poco. La misma actitud que tienes en el pre-market es la misma actitud que se tiene que tener dentro de la operativa. Pero claro, en la operativa es muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque ya, como dijimos en la conferencia, estamos en esa zona de confort, pero no eres tú trader el que está en la zona de confort, es tu sistema nervioso que está alterado por lo que acabas de vivir. Entonces, es lo que hay que hacer, manejar respiración, relajación, meditación. Y esas son cosas que tenemos que empezar nosotros a hacer los traders, manejar este tipo de cosas que muy seguramente no se han hablado. ¿Por qué? Porque poco nos importa la psicología del trading y en este caso la nueva psicología del trader. No sé si alguien le quiere aportar algo más allá, Red. Dicta, no sé si puedo yo, repito, algo breve. Qué bueno sería podernos servir de tu sabiduría. Gracias, Alicia. En respecto a las emociones, algo que quiero compartirles es que
Debemos recordar que al fin y al cabo somos de carne y hueso. Es inevitable no sentir emociones. Obviamente uno trata de ser lo más controlado y lo más sereno posible. Recientemente los alumnos pudieron ver un día en el que me desaté, descargué un poco de frustración con el mercado, porque sí estaba frustrado con el mercado. Pero, pero ojo, es válido sentir emociones. Lo que no es válido es dejar que esas emociones tomen el control de nuestras acciones. Entonces, ese día los alumnos seguro no me dejarán mentir. ¿Qué no le dije al Nasdaq? ¿Qué no le dije al Nasdaq? Lo que no digo en las redes sociales, lo dije ese día en esa sesión en vivo. Pero no quiere decir que haya entrado al mercado a lo loco por el simple hecho de que haya estado frustrado, sino que regresé a la parte que la licenciada justamente mencionó, a la parte analítica. Regresé al análisis, reanalicé el mercado, reanalicé qué es lo que había, en dónde fallé y qué podía hacer. Quiere decir de que me desahogué, pero no permití que las emociones tomaran la rienda de mis acciones, sino que le volví a dar el control a la objetividad, a la parte analítica, para luego poder tomar una decisión eh, racional y no emocional, que hubiera sido en ese momento si simplemente hubiera ejecutado de una vez, ¿no? Y no estoy hablando del día de hoy, estoy hablando de como semana y media, ¿no? Y entonces, solo quería decirte eso, ya, mira, las emociones siempre van a estar presentes, y lo que es el miedo, incertidumbre, todo eso, en el momento que nos sentemos frente a la gráfica, ¿sí? En el momento que nos sentemos frente a la gráfica, las emociones están a la vuelta de la esquina esperándonos. La venganza, la codicia, la ansiedad, el miedo, solo están esperando a que hagamos clic. Y ahí ya nos pusieron el anzuelo. Depende de nosotros si picamos o no. Entonces creo que una parte muy importante es siempre ir, en vez de ir sintiendo emociones de cómo va el gráfico, cómo va el precio, vayamos analizando qué va haciendo el precio. Ah, ya me tomó altos. No me... Y es por eso precisamente lo que hacemos en el trading en vivo, ¿no? No me gusta que no supere ese alto. No me gusta que ha dejado esta liquidez aquí abajito. Ya no me gustó cómo se está moviendo. Porque estamos, sí, el gusto, claro, es una emoción, pero van fundamentados o van sujetos a una objetividad, al análisis. Entonces, si lo llevas de esa manera, desde mi punto de vista, no, y desde mi experiencia, creo que no está mal. El error más grande es cuando dejamos que las emociones tomen el control. Entonces, no dejemos que las emociones tomen el control, seamos lo más objetivos posible y va atado a lo anterior que mencionó la licenciada, ¿no? Si es miedo, si es ansiedad, dejemos que la estadística de nuestra bitácora nos respalden y listo. Dejemos correr el trade. Obviamente, si mientras si vemos que el trade no logra llegar a nuestro TP y estamos viendo que se nos empieza a regresar, porque la probabilidad que se nos venga de regreso y no sé qué en esto, pero es muy alta, analíticamente, entonces pues coloquémonos en break-even y chao, ¿verdad? Dejemos que sea lo que tenga que pasar. Entonces solo quería aportarles eso, licenciada. Muchas gracias por el apoyo. No sé si alguno tenga otra pregunta. Bueno, también nos gustaría saber si les parece importante haber recibido esta charla, si les parece importante el conocimiento de una nueva psicología para el trading, si les parece importante para qué sirve el psicotrader o cuál es el verdadero significado del psicotrading. Y ahora nuevamente el aporte que se les está dando en esta nueva psicología que ha sido investigada con años, con sacrificio, con investigación profunda. Y no es una investigación del psicotrader de vez en cuando, no, es una investigación permanente, es una investigación constante eh, para traerla a colación para ustedes. Y como les dije, son muchas las charlas que empezamos a darles. Nos gustaría escucharles y saber si les interesa que continuemos porque, porque quienes van a manejar esto son ustedes. Nosotros lo único que hacemos es servir de mediadores, pero nos interesa mucho saber si efectivamente
no es que sean convincentes, pero la idea es saber si hay acogida, si hay deseos de escuchar, si hay ánimos de estar. Yo tengo una consulta. Johnny, hola. Hola, buenas noches. El tema es la ansiedad por el resultado. Esa es mi consulta. Lo dijo Ro hace un momento. La ansiedad es desesperante. La ansiedad es anteponerse a un resultado. La ansiedad es esperar algo. Y nosotros en el trading no podemos esperar. Nosotros en el trading lo que tenemos que hacer es operar, es activar, es accionar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el mercado. Accionar y poner en práctica lo que hemos aprendido. El resultado vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque después de mucho tradear vendrán los buenos resultados. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que empezamos a invertir muy pronto. Empezamos a, a generar pérdidas muy pronto. Y lo que nosotros tenemos que estar conscientes es que antes de generar pérdidas, antes de generar inversión, lo que tenemos es que estar seguros si mi práctica, si mi trading está dando resultados. Por eso es muy importante comprender que hay que autoevaluarse. ¿De qué manera? Pues por ejemplo en una cuenta de simulación. Pero claro, nosotros decimos, no, es que una cuenta de simulación yo no siento lo mismo. Claro, es verdad. Y lógicamente lo dijimos aquí en la conferencia. Una cosa es la cuenta de simulación y otra cosa es la cuenta real. Pero es que nos tenemos que evaluar, porque si yo no me evalúo, yo no me voy a dar cuenta de mis resultados antes de empezar a invertir. Entonces, yo manejo ansiedad a los resultados porque espero muchísimo del mercado. Pero es que tú no puedes esperar nada del mercado. Tú no puedes esperar del mercado. Tienes que esperar es de ti, de qué resultados estás dando tú. ¿Qué resultados estás dando tú a medida que vayas avanzando? Esa ansiedad por los resultados es presionarte demasiado y tú no tienes por qué presionarte. No estoy hablando únicamente de ti, estoy hablando de todos en general. Nosotros no tenemos por qué presionarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos conocemos. Y al no conocer nuestro sistema nervioso, al no conocer nuestras emociones, al no conocer nuestras reacciones ante las diferentes circunstancias de la vida y ahora del trading, no sabemos cómo reaccionamos. Entonces, al no saber, nos tiramos una cuenta, nos tiramos un paso directo en una cuenta, en un broker. Entonces, no hace falta tanto la ansiedad por el resultado del trading, sino la ansiedad por el resultado tuyo, porque tienes que estar más pendiente de ti, no tanto del trading, porque tú sabes cómo hacer trading, tú sabes cómo ganar dinero en el trading. Ahora, ¿qué es lo que falta? Faltas tú. Falta que tú te pongas atención a ti mismo. Vuelvo y repito, no estoy hablando únicamente de ti, estoy hablando de todo el mundo en general. Ponte cuidado a ti, a tus resultados, a tu autoevaluación, a tu comportamiento, a tu conducta, a tu reacción, a tu sistema nervioso, cómo funciona. La ansiedad lo único que hace es precipitarte y hay que aprender a manejar esa ansiedad. No sé si alguien quiera aportarle algo más. No, no hay nadie más, ¿alguien? Estuve Ujú. leyendo varios mensajes ahí de agradecimiento. Eh, José Luis, muy buena información, muchas gracias. Creo que en el mundo del trading lo más importante es la psicología. Explorador Torres, muchas gracias por esta gran información. Qué gran mensaje. Muchas gracias a usted, Tremonías. Muchas gracias por esta reunión por parte de Armando, ¿verdad? Muchas gracias por esta información. Por esta reunión, Roy y Elizabeth. Feliz noche a todos, dice. Ya se despidieron algunos, ¿verdad? Sí, Roy, yo opino lo mismo. Vamos ultimando para responderle a los últimos para que podamos dejarlos ir a descansar, ¿te parece? Sí, claro que sí, no hay problema.
Entonces, ¿alguien más que haga que tenga alguna última Sí, pregunta? ya había levantado la mano, Keila, me parece. Keila. Ok, gracias. Sí. Bueno, espero darme a entender con mi pregunta. Sí, Keila, Em, claro, con muchísimo gusto, para eso estamos. sí, yo tengo un problema que acabo de detectar. eh, es como que la visión se me nublara, pero no necesariamente así como que no puedo ver, sino que eh, no detecto la imagen tal cual es. Le voy a poner un ejemplo. Estaba viendo una fotografía y estaba mi perrito en la fotografía, pero no detectaba qué parte de su cuerpo estaba en la cama. Pero usted sabe que los mente. Entonces pienso que eso me puede afectar en el trading, en que tengo tal vez, como llamarlo, una visión de túnel y no puedo ver el panorama completo y me puede afectar en la dirección del mercado, por ejemplo. Entonces quería saber si había algún ejercicio o alguna técnica como para poder salir de ese nublamiento de la visión. Ujú. Como preguntamos anteriormente, ¿alguien le tiene respuesta? Y una acotación, una observación. Claro, gracias. Eso me ha pasado en mis inicios varias veces. Eso es más que nada, o yo lo siento en mi experiencia, tiene algo que ver con las emociones fuertes. Te nubla la visión más allá de lo que tú estás viendo y no ves todo el panorama. Es una observación más. Quería comentar. Y este, ¿qué puede hacer? Respiración, técnica de respiración y concentrarse no solo en un punto, alejarse de la pantalla y ver todo el panorama, no solo cambiarlo a 1 minuto, 2 minutos, 5, sino ver 15, 25, 30, 45, 1 hora, ver todo el panorama y luego recién bajar a la temporalidad en que quiere meter el trade. Puede ser una ayuda. Muchas gracias, Jota. Sí, es una buena acotación. Mira, qué bueno que le estás ayudando de esa manera. ¿A quién más? ¿A quién más le ha ocurrido? Porque mire, hay varios traders que sienten lo mismo. Muchas Yo gracias por quería tu aporte. saber si, yo quería saber si se refería a que si no encontraba ninguna entrada o no encontraba en el gráfico cuándo entrar y si como que se le nublaran las ideas y a eso se refería, así como que si nunca encontrara el momento correcto, pues no sé si a eso se refería. Armando, creo que ella está hablando más bien es del físico, de la visión, que efectivamente se le nubla la visión. No es que no vea una entrada fija, no sé Ah, si es algo físico, sí, sí, Armando, creo que sí, no es cierto, como psicológico que la verdad, que es o, físico. o Sí, sea, o parte podría ser. del gráfico, creo. Perdón, sí, podría ser una cuestión física, no es que realmente no mire, sino que es una cuestión como de poder enfocar realmente lo que estoy viendo, saber distinguirlo, porque pues lo teórico lo tengo como lo dijeron, ¿verdad? Uno ya sabe ejecutar, sabe toda la teoría, pero a la hora de estar en el gráfico, va para arriba, va para abajo. Y cuando ya terminó el mercado y todo está tan claro, pero a la hora de estar ahí no logro verlo, ¿verdad? Como les decía, o sea, al ver una imagen, no distinguir si era la cabeza o eran las piernas. Entonces, eso también me puede estar pasando con el gráfico, ¿verdad? Bueno, Keila, mi respuesta es la siguiente, mira. Por un lado, quiero felicitarte porque dices que acabo de detectar. Cuando uno dice acabo de detectar, significa que estás poniendo atención a quién, a ti. Eso significa que estás observándote a ti. Y eso no lo hacemos todos.
Entonces, por ese lado es muy importante, porque eso es lo que nosotros deberíamos hacer, nosotros los traders que no tenemos rentabilidad, que estamos desesperados, que no sabemos qué hacer, que no encontramos salida, que no hallamos solución, que no encontramos una herramienta que nos ayude a salir del meollo en el que estamos en nuestro trading. Es muy difícil que lo hagamos, porque por lo general lo que hacemos es cambiarnos de escuela, buscar otra estrategia, comprar otro indicador. Eso es lo que creemos que nos sirve. Y no nos damos cuenta que lo que necesitamos es eh, una una ayuda terapéutica, una herramienta para salir, pero no del trading, pero no de la estrategia, pero no de otro patrón de entrada. No, es que eso está bien. Lo que tengo que auxiliarme es a mí mismo. Y por ahí decía uno de las redes sociales que me tildó con el psicotrading no existe. Eso es una tontería. Y es verdad, el psicotrading no existe, es una tontería. Claro, para el mercado. Para el mercado no existe el psicotrading. Para el mercado no existe la tontería de la psicología del trader. Pero ¿qué pasa, traders? ¿Quiénes operan? Nosotros. Y nosotros sí somos emocionales. Nosotros sí sentimos. Total que nosotros sí necesitamos el psicotrading y ahora necesitamos el psicotrader. ¿Para qué? Para podernos ayudar y ponernos de tú a tú de forma equilibrada con el mercado. Porque si el mercado no siente, yo tengo que aprender a no sentir. Porque las emociones me sirven fuera del mercado. Y lo decía nuestro compañero que intervino primero. Las emociones tienen que ser equilibradas para que sean tanto normales en el trading como en la casa con mi familia, como con mis amigos, tienen que ser equilibradas. Ahora bien, frente a tu problema visual, uno, mm, si el problema continúa avanzando, tienes que ir al oftalmólogo, tienes que ir al médico. ¿Por qué? Porque puede ser un problema visual, por un lado. Dos, puede ser cansancio visual. Porque si permaneces mucho tiempo en la gráfica, tiene que llegar a ocurrir ese tipo de momentos. ¿Por qué? Porque la visión está cansada, porque la visión está agotada. Entonces se te borra como para decirte, oye, descansa. Otro, puede ser, tú dijiste visión de túnel. Ahora entiendo lo que es la visión de túnel. Pero otra cosa muy importante, y mira, te quiero aclarar algo que es aquí donde va lo psicológico. ¿Qué es lo que no quieres ver? ¿Qué es lo que no quieres ver? Porque es que resulta que a veces nuestros órganos reaccionan a las situaciones emocionales. Quizás sea el miedo. Entonces el miedo hace que te nuble la vista. No sé qué tipo de emocionalidad estás manejando o qué tipo de vivencia personal y particular estás manejando en tu vida personal. Que sea lo que no quieras ver, que no quieres ver. Porque cuando uno no quiere ver alguna situación, entonces tiene problema visual. Y eso ya es de tratamiento psicológico. Sí, gracias. Sí me hace mucho clic con el tema que está dando. Eh, el, el miedo, una, y dos, el querer salir rápido del problema. O sea, me da stop y ya estoy más tranquila, creo. Claro que no solo el stop me da tranquilidad, habrá también el take profit, pero sí siento una liberación de estrés al llegar a al objetivo, ya sea el stop loss o una ganancia, ¿verdad? Y gracias por los consejos, sí, eh, sí me están ayudando bastante. Qué bueno, Keila, me alegra mucho. El decir que no importa lo que salga, el todo es que me salga del problema. Entonces está queriendo decir que estás manejando demasiado estrés. ¿Por qué? Porque perdón, eh, no debe generar el deseo de, ay, si es esto, no importa, que salga lo que sea, pero rápido. Uno debe disfrutar lo que hace. Y cuando ya no estamos disfrutando del trading, significa que se ha convertido en un problema. Y Keila, no estoy hablando de ti, estoy hablando de todo el mundo en general. Cuando uno no disfruta lo que hace, es porque ya se ha convertido de cierta manera en un problema.
Y se suponía que cuando entramos a hacer trading era para ganar dinero. Se suponía que cuando entramos al trading era para mejorar nuestra calidad de vida y mejorarle la calidad de vida a nuestra familia. Entonces ahora, ¿por qué nuestro trading se ha convertido en un infierno? Porque ya no soy feliz, porque ya perdí la alegría. Y eso hay que considerarlo, porque si el trading se ha convertido en un infierno para mí, ¿qué está pasando? ¿Por qué permití eso en mi vida? ¿Por qué lo permití? Entonces hay que observar que hay que dejar la ansiedad y hay que llevar las cosas más tranquilamente. Y si hay que descansar, hay que descansar. Si hay que tomarse un tiempo, hay que tomarse un tiempo. Porque tomarse un tiempo no significa retroceder, al contrario. Tomarse un tiempo significa avanzar en el proceso, porque todos pasamos por este proceso, todos pasamos por este proceso. Y hasta que no lo superemos, no vamos a pasar a otro proceso. Y todos lo tenemos que vivir. Coach, no sé si hay una última pregunta para que cerremos, para que demos ya descanso. Sí, por último dice Zuli. Ayer decía con una amiga que es trader, le escribí porque estaba mal y le decía que si no hubiera conocido el trading mi vida fuera más fácil. Pero sus palabras me motivaron y la clase de hoy me ayudó mucho, dice. Qué bueno. Qué bueno que las palabras les calen. Qué bueno que las palabras les hayan llegado, porque, como les digo, conferencias hay muchas, talleres hay muchos, y les estaremos informando nuevamente cuándo va a haber un próximo, porque ya no va a ser webinar, ya van a ser conferencias, talleres, y les estaremos informando el próximo y el tema que se va a tratar. No sé si alguien tenga una última pregunta, en fin, o si no cerramos para despedirnos de ustedes, no quitarles más tiempo. Dice, muy atinado al tema y el análisis de Elizabeth. Muchas gracias, dice. Excelente. Bueno, ahorita yo creo que Perfecto. podremos ir dejando por acá, digo yo. Sí, igual opino. No sin antes despedirnos con beneplácito, no sin antes darles las gracias por su participación, porque aunque no intervienen, están presentes. Y yo creo que este es el inicio de algo que necesitábamos. Gracias por habernos permitido entrar hasta donde están ustedes en este momento. Ojalá que no sea el único, sino que podamos participar de muchísima más comunicación y así como lo hicimos hoy, que todos participemos, porque vuelvo y lo repito, lo necesitamos. Esperamos que todos eh, podamos empezar a comprender, a recibir respuestas, a encontrar herramientas para salir de la situación. Mis más sinceros agradecimientos, permítanme despedirme deseándoles una feliz noche a los que están ya a punto de irse a descansar. Nos vemos en una próxima intervención y que tengan todos muchos profits. Y recuerden, el dinero no me esclaviza, el dinero está a mi servicio. Feliz noche para todos. Buenas noches, buenas noches. Gracias.